Los zombies no hablan de la muerte. Hay monstruos que envejecen mal, vampiros elegantes atrapados en castillos góticos, hombres lobo demasiado teatrales y criaturas digitales que pierden fuerza apenas cambia la tecnología. Pero los zombies sobreviven. Cambian de forma, de velocidad, de origen y de estética, pero siguen apareciendo una y otra vez en el cine, en la televisión, en los videojuegos e incluso en las conversaciones cotidianas. Y esto es tal vez porque los zombies realmente nunca hablan de la muerte, sino del miedo a perder todo lo que es conocido para nosotros. Hablan del miedo a perder el control. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a Las Notas de Dani. En esta notita vamos a hablar del cine de zombies, un subgénero del cine de terror, pero cristalizándolo a través de una de las mejores películas de zombies que se ha hecho en la historia y que en realidad, para satisfacción de muchos, no la produjo Hollywood. Debería ser obvio a estas alturas. Vamos a platicar de REC y de cómo ese ingenioso found footage revolucionó la industria del cine de terror. Volvió claustrofóbica a la mitad de la población y nos regaló uno de los mejores finales de la industria, así como también platicaremos de la degeneración que tuvo la narrativa y la construcción técnica del resto de la saga. Casi se me olvidó decir que este video surge de un comentario que nos dejaron pidiendo que habláramos sobre REC. Yo un poco lo agarré de pretexto para hablar en general del cine de zombies, pero ya saben que si quieren que hablemos de cualquier cosa, película, serie, libro, cómic, manga, anime, podcast, lo que sea, pueden dejarlo en los comentarios y nos armamos un videíto. Sin más dilación, comenzamos. REC, el terror de escuchar a alguien detrás de la puerta. Antes de convertirse en una de las figuras más explotadas del horror moderno, el zombie tenía otra forma. Su origen cinematográfico no nació de un virus, ni había sangre ni multitudes corriendo por una ciudad destrozada. Surgió en realidad de relatos vinculados al vudú haitiano y del imaginario colonial occidental. Películas como White Zombie de 1932, protagonizada por Bela Lugosi, presentaban cuerpos sin voluntad dominados por fuerzas externas. Aquellos primeros muertos vivientes no comían carne humana ni avanzaban en hordas, eran esclavos. La idea era presentar un cuerpo vacío, manipulado y reducido a ser una mera herramienta. Décadas después, George A. Romero cambió todo ello. Cuando Night of the Living Dead apareció en 1968, el cine de zombies dejó de hablar únicamente de magia negra y supersticiones exóticas. Romero convirtió el cine en un reflejo social. Sus muertos vivientes eran lentos, torpes y silenciosos, pero profundamente inquietantes porque parecían inevitables, muy adelantados a Thanos y su soy inevitable. No eran un monstruo individual que podía derrotarse, eran una masa, una plaga, una presencia colectiva que desdibujaba la frontera entre los vivos y los muertos. La película apareció en un momento particularmente incómodo de Estados Unidos, en medio de tensiones raciales, violencia política e imágenes de guerra transmitidas diariamente por la televisión. Había una creciente sensación de paranoia social. Por ello, el terror dejó de habitar castillos lejanos o laboratorios imposibles. Ahora estaba en las calles e incluso dentro de las casas. Romero había entendido para entonces algo que muchos cineastas seguirían explorando durante décadas, que el zombie funciona porque es flexible. Puede representar enfermedades, consumismo, colapsos sociales, guerras, pandemias, aislamiento, ansiedad colectiva, miedo a las masas. Cada generación ha proyectado algo distinto en esos cuerpos vacíos. Es por eso que el terror que le tenemos a los zombies nunca desaparece. Existe, sabemos, esta fascinación que hasta cierto punto sigue siendo extraña por las películas de terror. Buscamos sentir miedo de manera voluntaria. Lo exploramos en el video que hicimos sobre cine de terror a través de los slashers. Vayan a verlo si no lo han visto. Compramos boletos. Eso me asustó a mí. Compramos boletos para incomodarnos, para saltar de nuestros asientos, para pasar 90 minutos sentados viendo personajes que están desesperados por sobrevivir. De esta manera, aunque parezca contradictorio, el terror nos ofrece, nos acerca a algo que es tan humano: sentir experiencias intensas en entornos seguros. Hay quienes disfrutan de la adrenalina, otros pueden encontrar placer en la tensión, en la anticipación o en el juego psicológico de imaginar qué es lo que harían en una situación que los pusiera al límite.
muerte. Y también existe algo muy catártico en observar el caos desde nuestros asientos. El horror nos permite mirar de frente cosas que normalmente evitaríamos: la muerte, la enfermedad, la violencia, el aislamiento o incluso la pérdida de identidad. Y el cine de zombies añade otra capa a esa experiencia, porque transforma personas comunes en amenazas latentes. No suele haber demonios ancestrales, o al menos no en una primera impresión, ni criaturas realmente imposibles o mitológicas. Puede ser tu vecino, tu familia, tu amigo, tu pareja, o incluso nosotras mismas, convertirnos en ese peligro. Es por eso que el género muta constantemente y se alimenta tanto del entorno social, político, económico, como de las nuevas herramientas tecnológicas que nos ofrece el mercado. El horror se mezcla con la comedia, con el drama, con el romance, con la ciencia ficción o incluso con la sátira política. Shaun of the Dead convirtió el apocalipsis zombie en una comedia romántica absurda. Train to Busan lo convirtió en un drama emocional sobre la familia y el sacrificio. 28 Days Later le dio una velocidad agresiva y una estética de desesperación. The Last of Us lo utilizó para hablar de amor, de pérdida y de la brutalidad por sobrevivir. Y en medio de toda esa revolución constante, apareció una película española que logró devolverle al género algo que parecía perdido: una sensación genuina de encierro, REC, y el horror de no poder escapar. Estrenada en el 2007 y dirigida por no sé pronunciar este nombre, creo que se pronuncia Jaume Balagueró y Paco Plaza, REC surgió en un momento en el que el found footage ya comenzaba a ganar popularidad gracias a películas como The Blair Witch Project. La idea de construir una película desde la perspectiva de una cámara real generaba una ilusión de auténtica incomodidad, porque en esos momentos no parecía cine tradicional, parecía evidencia de que algo atroz estaba ocurriendo. La premisa de REC es engañosamente simple. Ángela Vidal, una reportera de televisión, acompaña a un grupo de bomberos que están de guardia nocturna para grabar un programa aparentemente rutinario, pero todo cambia cuando los bomberos reciben y responden a una llamada que se realiza dentro de un edificio de apartamentos en Barcelona. Lo que comienza como una emergencia confusa termina convirtiéndose en una cuarentena brutal. La policía bloquea el edificio y nadie puede salir, y algo que está dentro de los apartamentos comienza a atacar a los habitantes. Uno de los mayores aciertos que tiene REC, en mi opinión, es que no pierde el tiempo intentando ser pretenciosa, intentando parecer importante. La película avanza con una naturalidad que sí se siente cercana a un documental. Los personajes hablan unos encima de otros, no hay esta limpieza de guión. Discuten, se interrumpen, reaccionan con desesperación, y como espectadores no recibimos largas explicaciones del virus que está atacando a los habitantes del edificio. No sabemos en realidad cuál es el origen de ese horror. La información llega fragmentada, igual que llegaría en una situación real, y ese caos es lo que vuelve a la película tan efectiva. El edificio funciona como una trampa vertical. Cada piso parece más peligroso que el anterior, y tener la cámara en mano provoca una sensación de inestabilidad tan constante que te marea, que te desespera. Nunca existe un cuadro limpio, por lo tanto, nunca tenemos una escena tranquilizadora. Todo ocurre demasiado cerca. Los gritos rebotan por las paredes, las luces fallan y los cuerpos aparecen de manera abrupta. Mientras muchas películas de zombies habían dependido de estas escenas masivas o ciudades destruidas, REC reduce el horror a este espacio doméstico: pasillos estrechos, escaleras, puertas cerradas, lugares cotidianos. Eso es lo que vuelve a REC tan incómoda y tan fascinante. El terror de REC no viene únicamente de los infectados, también nace de la incertidumbre institucional, porque nadie está explicando lo que ocurre. Las autoridades aíslan el edificio, pero mantienen a los habitantes desinformados, y hay miedo en esta dinámica. El miedo a quedar atrapados mientras alguien más está manipulando la situación desde fuera y que jamás nos tomaría en cuenta. Aunque la película apareció muchos años antes que cierto suceso en el 2020, ya saben, el que nos obligó a encerrarnos en nuestras casitas, lo cierto es que muchas de las imágenes de la película adquirieron una fuerza distinta después. Cuarentenas, contagios, encierros, desinformación y ansiedad colectiva. Algo que también hizo increíblemente bien REC fue el uso de su cámara. En muchas películas de largometraje encontrado, la justificación para seguir grabando muchas veces se vuelve absurda, pero REC logra evitar al menos parcialmente ese problema, porque la cámara se convierte en la única herramienta para entender qué es lo que ocurre, y también les funciona a los personajes como una especie de barrera emocional, porque observan el horror a través del lente, como si grabarlo
y verlo después les ofreciera cierta distancia psicológica. Y luego está el final. La secuencia del ático se convirtió en una de las más recordadas del terror contemporáneo. La visión nocturna, la oscuridad casi total y la aparición de la niña Medeiros produce esa sensación de terror primitivo. No hay música exagerada, ni efectos visuales excesivos, solo hay oscuridad, respiración y desesperación. La película consiguió algo que el género zombie rara vez logra después de tantas décadas: sentirse fresca. Hago una pequeña pausa para decirles que si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like y comenten. Esto nos ayudaría a seguir creciendo como comunidad. Ahora sí, continuamos con el video. El impacto de REC. REC tuvo un efecto enorme, masivo, dentro del cine de horror europeo e internacional. Demostró que todavía es posible crear una experiencia aterradora con recursos relativamente limitados si existe claridad en la ejecución. La película fue celebrada por su intensidad, su ritmo y su capacidad para sostener la tensión constantemente. Su éxito generó remakes, imitaciones y secuelas. Hollywood produjo Cuarentena apenas unos años después de ello, replicando gran parte de la trama original, y el found footage volvió a consolidarse como una herramienta comercialmente viable, y el cine de infecciones recuperó su fuerza. También ayudó a posicionar el horror español como uno de los más interesantes. Durante esos años también surgieron joyitas como El Orfanato, Los Ojos de Julia o Mientras duermes, todas marcadas por una sensibilidad distinta al horror estadounidense más convencional. Pero quizá lo más importante fue la experiencia colectiva que generó. Pocas películas logran transmitir una sensación tan física de ansiedad. REC obliga a los espectadores a permanecer dentro del edificio junto con sus personajes. No hay pausas emocionales reales. Incluso los momentos de silencio parecen anticipar explosiones inmediatas, cuando la saga perdió el miedo. El problema de muchas películas de terror exitosas es que terminan replicándose demasiado. Parte de la fuerza de REC provenía de la incertidumbre. No saber exactamente qué estaba ocurriendo hacía que cada descubrimiento resultara inquietante. Pero las secuelas comenzaron a transformar ese misterio en mitología. REC 2 todavía conserva una buena parte de la tensión original. La continuidad inmediata, el regreso al edificio y la expansión del universo resultan bastante bien. La película incluso arriesga un poquito más en algunos momentos visualmente y mantiene la energía caótica del primer filme. Sin embargo, algo empezó a cambiar. La infección dejó de sentirse ambiguamente biológica y adquirió elementos abiertamente sobrenaturales y religiosos. La saga intentó explicar demasiado: posesiones, experimentos, rituales, conexiones demoníacas. El horror dejó de construirse desde una experiencia inmediata y comenzó a depender de la información, todo lo contrario de lo que había construido la primera. Después llegaron REC 3, Génesis, y REC 4, Apocalipsis, películas que modificaron radicalmente el tono. REC 3, por ejemplo, abandona casi por completo la claustrofobia de la original y apuesta por una extraña mezcla entre comedia negra, gore muy exagerado y acción. Aunque tiene momentos divertidos y secuencias, la verdad, muy creativas, la sensación de terror disminuye considerablemente, porque la película parece más interesada en incomodar que en asustar. REC 4 intenta recuperar parte del horror original, encerrando a los personajes nuevamente en un espacio limitado, un barco. Pero el daño tonal ya era muy evidente. La saga había pasado de provocar ansiedad real a expandirse como una franquicia, y esto ocurre mucho en el cine de horror. Lo que funciona inicialmente porque es desconocido pierde fuerza cuando se multiplica. El monstruo deja de ser aterrador porque conocemos sus reglas. La primera de REC nos aterró porque era impredecible. Las siguientes simplemente eran parte del lore. Yo creo que el zombie nunca desaparece realmente. Cada cierto tiempo regresa con otra forma, otro ritmo, otro origen y otra preocupación social. A veces representa pandemias. A veces habla del consumo masivo, del individualismo o de la deshumanización. Incluso cuando parece agotado, encuentra nuevas maneras de adaptarse. Y algo que es todavía más inquietante es que la mayoría de las veces en las películas de zombies, el zombie ni siquiera es el problema central. En la mayoría de los productos multimedia, el conflicto surge entre los sobrevivientes. El egoísmo, el miedo, la violencia o el deseo de controlar a otros termina destruyendo cualquier posibilidad de comunidad. Los muertos vivientes funcionan como una presión externa, pero lo verdaderamente aterrador es ver cómo reaccionaríamos los humanos. Y REC entendió esto. Al final, la infección importó menos que el pánico. Por eso, REC sigue funcionando 20 años después, porque no dependió de sustos ni de efectos especiales. Al contrario,
decidió confiar en las emociones humanas, mientras algo desconocido se acerca lentamente por el pasillo. Esa es la razón por la que Rec ha sobrevivido generaciones. Esa es la razón por la que seguimos volviendo a los zombies, porque los monstruos cambian, pero el miedo no. Pero ahora, ¿qué opinas tú? Platíquenme si ustedes vieron Rec cuando salió en su momento o la vieron años después. Yo les he contado en otros videos que tuve una larga temporada de ser una auténtica gallina. Me daba muchísimo miedo las películas de terror en todas sus presentaciones. Los zombies estaban incluidos. Y entonces yo vi la primera de Rec realmente hace unos menos de 5 años. Cuéntenme si les gustó, qué opinan sobre la dirección que tomaron en la saga, en las películas que siguieron a la primera, si las vieron todas o hasta dónde llegaron, y coméntenme aquí abajito cuál es su película de zombies favorita. Debo decir que aunque me fascina Rec, creo que no es mi favorita. Les voy a dejar la mejor recomendación de sus vidas. Si les gusta el cine de zombies y además disfrutan del cine japonés, tienen que ver Zombies Cámara Acción, de lo mejor que yo he visto. Creo que fue algún creador de contenido, dijo, si sobrevives los primeros 30 minutos, valdrá por completo la pena y más haberla visto. Y tiene toda la razón. Ténganle paciencia, empieza un poco extraño, empieza un poco lenta, pero no se van a arrepentir. Si la ven, igual, déjenme en los comentarios qué les pareció, si ya la vieron, también platíquenme todo porque me faltan personas para hablar de esta película. Si les gusta el contenido, suscríbanse, comenten, denle like, pónganle ahí a la campanita, todo. Y nos vemos en la próxima nota.